¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro estudio bíblico nuevamente. El tema de hoy es: la obediencia siempre trae bendición. Experimentamos la bendición de Dios al obedecerle, y cuando no lo hacemos, la perdemos. Uno de los principios básicos más importantes que un cristiano debe aprender es el de la obediencia. Cuanto más familiarizados llegamos a estar con la palabra de Dios, tanto más comenzaremos a entender la obediencia. Las leyes de Dios no están diseñadas para privarnos del placer o de la prosperidad. Más bien su intención es protegernos de hacernos daño a nosotros mismos y a los demás, y guiarnos hacia la realización en la vida, porque Dios quiere que disfrutemos nuestra vida. A menudo, cuando enfrentamos las presiones diarias, nos vemos tentados a pasar por alto lo que aprendemos en la palabra de Dios. La obediencia a Dios involucra un compromiso con Él, sin importar las consecuencias. A mí esto me dice que la obediencia a Dios es algo intencional. Es algo que yo decido cada día, de antemano, frente a una decisión, frente a una necesidad, frente a una crisis. Lo que yo voy a hacer es buscar la voluntad de Dios para obedecerla. Dice el estudio: obedecer a Dios a menudo involucra hacer elecciones que tememos podrían dar como resultado el rechazo, la pérdida o más problemas. La obediencia siempre demanda valor. Por muy difíciles que puedan ser las circunstancias que nos rodean, podemos responder a ellas con confianza, porque aquel que todo lo puede está con nosotros. La Biblia enseña que cosecharemos lo que sembramos. Cuando obedecemos a Dios, siempre obtendremos lo mejor de Él. Cuando no lo hacemos, la vida resultará ser mucho más dura. No siempre hacemos lo que debemos y recibimos gracia de Dios en esas situaciones. Pero para los cristianos, hacer un compromiso de obedecer a Dios es esencial para nuestra fe. La obediencia y la fe son inseparables. Demostramos nuestra confianza en Dios acatando su voluntad. Al hacerlo, cosecharemos las recompensas que Él ha designado para nosotros. Dos pasajes que vienen a la mente: uno es cuando el Señor les reclama, les reprocha a la gente, les dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que les pido? Y otro pasaje, el Señor les dice a sus discípulos: si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Continúa con la siguiente sección el estudio: digámosle sí a Dios. Las peticiones sencillas de Dios siempre son peldaños hacia las más grandes bendiciones de la vida. Simón Pedro es una buena ilustración de lo que sucede cuando le decimos que sí a Dios. Para esto vamos a leer un pasaje en las Escrituras que se encuentra en Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Continuamos con el estudio. Las personas están agolpándose sobre Jesús mientras Él predica.
El Señor quiere usar la barca de Pedro como una plataforma flotante desde donde pueda dirigirse a la multitud que está en la orilla. Así que le pide al futuro apóstol que empuje la embarcación un poco lejos de la tierra. Esto lo vemos en el versículo 3. Esto en sí no es una petición particularmente extraordinaria, pero la obediencia de Pedro coloca el camino para múltiples bendiciones. Y a partir de ese ejemplo aprendemos cuán imprescindible es obedecer a Dios incluso en los asuntos más pequeños. La obediencia es de suma importancia para la vida cristiana exitosa, y hay varias verdades que nos ayudarán a entenderla desde una perspectiva divina. Entonces, a la luz de lo que hemos leído en la palabra en este pasaje, vamos a ver 6 verdades, 6 razones por las que es de vital importancia para nosotros conocer y obedecer la palabra de Dios. Número 1, obedecer a Dios en los asuntos pequeños es un paso esencial hacia las más grandes bendiciones de Dios. Supongamos que Pedro hubiese dicho: ahora estoy ocupado limpiando mis redes. ¿Qué tal que puedes venir más al rato, Señor? Pedro podría haber dicho varias cosas. Si hubiera dado cualquier otra respuesta que no fuese sí, se habría perdido de la experiencia de pesca más grande de su vida. Pero debido a la obediencia de Pedro, el Señor dispuso un milagro que él nunca olvidaría. Ahora vemos que Pedro dijo más que nada más sí, Señor. Pedro dijo: mira, Señor, yo ya intenté, ya estuvimos trabajando y no pescamos nada. Pero lo importante es que añadió: porque tú lo pides, lo voy a hacer. Dice el estudio: frecuentemente las mayores bendiciones de Dios vienen como resultado de nuestra disposición a hacer algo que parecería ser muy insignificante. Ahora preguntémonos: ¿me ha estado retando Dios a hacer algo que aparentemente no tiene importancia? Número 2. Nuestra obediencia siempre es beneficiosa para los demás. Pensemos en todas las personas que fueron bendecidas por la obediencia de Pedro. Además de la multitud que pudo ver al Señor y escuchar su enseñanza, Jesús mismo se benefició también. Predicar desde la barca le permitió la comodidad de sentarse mientras hablaba. Y no solo eso, sino que los amigos de Pedro tuvieron un día muy lucrativo. Recibieron 2 barcas tan llenas de peces que ambas comenzaban a hundirse. Pero más importante aún, tuvieron la oportunidad de presenciar algo sobrenatural. Todo por la obediencia de Pedro. A menudo, Dios también recompensa a otras personas, especialmente aquellas más cercanas a nosotros, como resultado de nuestra obediencia. Número 3. Obedecer a Dios puede requerir que hagamos algunas cosas que parecen irrazonables. Pedro era un pescador veterano que conocía los mejores lugares, épocas y las condiciones óptimas para una pesca. De repente viene Jesús, un predicador y carpintero de oficio, no un pescador. Se acerca a él, al experimentado hombre de mar, y le dice: vamos a pescar. Debe reconocérsele a Pedro la elección de obedecer a pesar de todo. Y como resultado de ello experimentó una muestra sensacional del poder de Dios. Es un riesgo realmente cuestionar al Señor, pensar que en este asunto en particular tal vez yo tenga más experiencia. Y decirlo así parece absurdo, parece que ningún hijo de Dios haría algo así. Sin embargo, lo vemos día a día, cuando escogemos confiar más en nuestra opinión, en nuestra experiencia o en la de otras personas antes que en lo que Dios nos está mostrando. Número 4. Nunca nos decepcionaremos si obedecemos a Dios. Debemos reconocer que obedecer a Dios siempre es la acción más sabia a tomar. Jesús convirtió una barca vacía en una llena, y Él también puede tomar nuestro vacío, ya sea relacionado con nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestros amigos, nuestros trabajos, y cambiarlo en algo espléndido y floreciente. Número 5. Nuestra obediencia le permite a Dios demostrar su poder en nuestra vida. Si Pedro hubiese dicho que no, se habría perdido de una impresionante demostración del poder divino, que hizo que su fe se disparara y así marcara el comienzo de los 3 años más emocionantes que él se pudiera imaginar.
Al caminar con el Señor Jesucristo cada día, el discípulo presenció milagros incluso más grandes que las 2 cargas de peces en las barcas. Un ciego de nacimiento comenzó a ver, el muerto llamado Lázaro fue vuelto a la vida, y por orden de Jesús, Pedro mismo puso los pies fuera de la barca, no para meterse en el agua, sino para caminar sobre ella. ¿Cuántas cosas sorprendentes nos esperan en el futuro si tan solo nos aprendemos a obedecer al Señor, a tomarlo al pie de la letra en su palabra y hacer lo que Él nos está pidiendo? Número 6. Obedecer a Dios traerá como resultado cambios dramáticos en nuestra vida. Con toda probabilidad, Simón Pedro tenía la intención de pasar el resto de su vida pescando. Esa era su profesión. Pero todo cambió con un simple acto de obediencia. De buena gana, él dejó a un lado su red y entró en el estilo de vida totalmente nuevo de seguir al Maestro. Fíjese, comenzó con: Pedro, puedes empujar tu barca, puedo subirme a tu barca y puedo empujarlo un poco lejos de la orilla. Y lo que pasa a continuación es que el Señor le está diciendo: ven, sígueme, porque yo voy a hacerte pescador de hombres. Es lo que hablaba el estudio, que un acto de obediencia nos guía al siguiente peldaño en nuestra obediencia y en nuestro caminar con el Señor. Termina el estudio diciendo: Dios puede revolucionar nuestra vida. Para llegar a ser discípulos de Cristo totalmente rendidos a Él, debemos comenzar por obedecerle en cada aspecto de nuestra vida, por muy pequeño que parezca. A menos que digamos que sí a la más pequeña petición por parte del Señor, nunca sabremos cómo podría haber sido nuestra vida, o qué bendición maravillosa habría sido nuestra si tan solo hubiésemos obedecido a Dios. Y yo pienso que un día sí vamos a saber. Un día, cuando estemos parados delante de Él en su presencia, puede que nos sea otorgado el conocimiento de qué más hubiéramos podido hacer por Él si hubiéramos sido más arrojados, más valientes en obedecerle a Él. Pero hoy estamos aquí. Hoy es el momento de actuar. Hoy es cuando podemos obedecerle y hacer un pacto de obediencia de aún en las pequeñas cosas, conocer su palabra para ponerla en práctica. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que nos ama y que desea que tengamos una vida que podamos disfrutar y vivir al máximo. Señor, tú nos has dado las instrucciones y día a día nos revelas más de ti si te buscamos en oración. Queremos hacer un pacto de obediencia contigo. Queremos, Señor, aún en las cosas pequeñas, estar dispuestos a decirte sí, Señor. Estar dispuestos a decirte: Señor, yo intenté las cosas ya de esta y aquella manera, pero porque tú ahora me lo pides, así lo voy a hacer. Queremos, Señor, realmente experimentar tu poder y ver todo lo que tú tienes preparado para nosotros, para aquellos que te obedecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.